para dar a conocer precisamente la resolución de fecha 6 de febrero del año 2018, en la que la institución del Procurador de los Derechos Humanos declara la violación de los derechos humanos a la vivienda adecuada, a la salud, a la alimentación, a la seguridad, a la educación y acceso al agua, ambiente sano y seguro, de la cual son objetos los habitantes de la comunidad Laguna Larga, que se encontraban ubicados en la zona de usos múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya, municipio de San Andrés Petén, del departamento de Petén, por parte del Estado de Guatemala. Esta declaración de violación de derechos humanos se deriva precisamente a una investigación realizada por la institución del Procurador a través del análisis de los diferentes informes, asimismo, a través de las diferentes acciones realizadas por la institución, especialmente la visita in situ que tuvimos a bien realizar de mi persona como encargada del eje temático. Aunado a esto, hicimos las verificaciones, hicimos las observaciones en relación a la situación del grave riesgo y de la situación que se encontraba en la comunidad Laguna Larga. Esto en el marco del año, el año de haberse desalojado a esta comunidad el 2 de junio del año 2017 al año, es decir, que la visita se realizó el 2 de junio del año 2018. Derivado de esta situación, entonces, se hacen también las diversas recomendaciones al Consejo de Áreas Protegidas, a tomar en cuenta en futuros procesos de desalojo el derecho al reasentamiento de las comunidades, preceptuado en los principios básicos y directrices sobre los desalojos y desplazamientos generados por el desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. B. En cuanto a la realización de los estudios y trámites correspondientes a efecto de establecer el retorno de los habitantes de la comunidad Laguna Larga al área desalojado, ya que vieron con más de 18 años, esta comunidad vivió más de 18 años en ese lugar, y en consecuencia se debe realizar el plan de regulación de convivencia entre los habitantes y el sostenimiento del área protegida, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 24 del Acuerdo Gubernativo número 759-90. Asimismo, se hace la recomendación a la Comisión Presidencial de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos realizar las coordinaciones pertinentes para agilizar el reasentamiento de los comunitarios de Laguna Larga previo a futuros desalojos, realizar las coordinaciones necesarias para cumplir con lo preceptuado en los principios antes mencionados, a la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, agilizar los trámites correspondientes para el reasentamiento de la comunidad Laguna Larga, para evitar desalojos forzosos y violaciones de los derechos humanos como en el presente caso. Asimismo, al organismo ejecutivo que cumpla a la brevedad las medidas cautelares emitidas a favor de la comunidad Laguna Larga por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esto es precisamente la parte que también nos correspondió en la visita in situ, verificar si el Estado de Guatemala efectivamente haya adoptado las acciones en cuanto a esta situación de las medidas cautelares dictadas a favor de la comunidad. A la Comisión Presidencial del Diálogo, a la COPREDE y a la SAA, al CONAP y al Fondo de Tierras, que se instaure a la brevedad posible la mesa de alto nivel según los compromisos asumidos y rectificados el 30 de noviembre del año 2017, la cual tiene que atender el eje para la búsqueda de medidas alternativas de solución de manera integral y con enfoque de derechos humanos, las ocupaciones en las áreas protegidas del Estado, tales como la situación de la comunidad indígena que viven y están asentadas en otras áreas protegidas, especialmente en Laguna del Tigre y la Sierra de Lacandón, y evitar desalojos forzosos como la que sucedió en la comunidad Laguna Larga. De esta manera, entonces, la institución del Procurador da a conocer de manera pública la resolución emitida en la que se declara la violación de los derechos humanos en contra del Estado de Guatemala.
Buenos días a todos y a todas. Queremos agradecer aquí el Procurador de Derechos Humanos de habernos permitido estar aquí en esta mesa para referirnos, pues, nosotros como desalojados de la comunidad Laguna Larga, que ya llevamos 1 año y 1 mes de estar sufriendo allí, que el gobierno pues no ha querido darnos la solución o darnos el retorno a nuestro lugar. Y esto le pedimos al Estado pues que cumpla con sus deberes, ya que nosotros como ciudadanos guatemaltecos tenemos derecho a un pedazo de tierra para poder cultivarla. También pues queremos pronto el retorno a la comunidad que fuimos desalojados, porque en este lugar nosotros ya habíamos estado acostumbrados a trabajar, a sembrar y a cosechar. Ahora pues pedimos el lugar que sea pues productivo para nuestros cultivos que nosotros sembramos como campesinos. Si nos van a dar Laguna Larga o lo dan en otro lado, pero que sea una Laguna Larga que produzca, y también que nos abran un negocio para que nosotros podamos vender nuestras cosechas, porque donde vivíamos nosotros pues México nos había abierto un negocio para vender nuestras pepitorias, maíz, frijol, todo, ¿verdad? Ahora pues le pedimos al Estado que sea pronto que nos retorne a la comunidad que fuimos desalojados. Y también estamos sufriendo de la salud, enfermedad, educación, alimento, que todavía ya llevamos más de 3 meses que la alimentación nunca llega de parte del gobierno. Nosotros le pedimos al Ministerio de Salud también un botiquín y no hubo también ninguna respuesta. Entonces el gobierno nos ha cerrado todo lo que nosotros le pedimos. Necesitamos pues pronto que el gobierno y el Estado cumpla con su responsabilidad, ya que nos han desalojado. Necesitamos muchas cosas allí. También no solo alimento, también necesitamos ropa, zapatos para los niños. Porque estamos viviendo, ahorita pues no tenemos ningún sueldo, no tenemos cosecha para vender, porque de ella producimos lo que nosotros necesitamos como campesinos. Voy a agregar unos poquitos puntos. Legalmente ya llevamos 1 año y 1 mes de estar sufriendo en ese campamento. Legalmente nosotros ahorita los quedamos sin sembrar, sin votar. Por eso nosotros le venimos a exigir al gobierno que cumpla con las medidas cautelares. Mayormente no lo llevan lo que es una pastilla, que es comida. Ahora nosotros lo que queremos es la tierra para trabajar, porque de ella vivimos. Si el gobierno los va a sacar de ahí, que los ponga donde haya una laguna larga, donde haya una tierra grande para trabajar, donde haya un comercio para vender nuestros productos, así como lo hacíamos con México. Nosotros sembrábamos pepitoria, chile, frijol, arroz y lo vendíamos a México porque no podíamos traerlo para acá, para la ciudad de Guatemala. Por eso nosotros le exigimos al gobierno que los dé nuestra tierra o que los dé una tierra igual. Y otra, que en estos días los soldados siguen destruyendo, el CONAP y policía sigue destruyendo nuestro hogar que teníamos ahí, que todavía teníamos unas cositas. Ahorita unos niños iban, según a traer unos mangos, ellos iban corriendo cuando oyeron un disparo de un soldado. Cuando ellos se fijaron que venía una cuatrimoto, venían arrastrando un perro que con ellos iba, y ese perro los soldados lo mataron. Dense cuenta en qué situaciones, en qué inseguridad estamos nosotros. Según una bala perdida ahí, desgraciadamente, viera
hubiera matado a un niño de esos que andaban ahí buscando frutas para comer. Y por eso nosotros como campesinos le exigimos mayormente, el actor es el CONAP de nuestra desgracia que estamos sufriendo ahorita. Y por eso nosotros queremos una solución verdadera, porque nosotros ya no aguantamos estar viviendo debajo de esas hojas de nylon, de esas carpas, porque ahorita se los vino la lluvia, ya no hay soporte de nosotros. Yo creo que estamos ante la mirada y ante otra tragedia que si el gobierno o el Estado no le pone atención, vamos a estar lamentando la pérdida de vidas humanas, como ha sucedido en otros casos como el Hogar Seguro, como ha sucedido con el tema del volcán de fuego. Esta problemática que tienen los compañeros actualmente de Laguna Larga podemos equipararla con estas otras tragedias o lo que está sucediendo actualmente con los niños migrantes en la frontera con Estados Unidos. Y lo decimos de esa forma porque en el ánimo de la desesperación pueden tener niños migrantes también en la comunidad Laguna Larga. Estamos a más de un año sin tener una solución en concreta de parte del gobierno de Guatemala, que fue el principal actor que provocó esta crisis humanitaria a partir de que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas tiene 6 integrantes de instituciones del Ejecutivo. Entonces estuvo en manos del Ejecutivo poder evitar esta tragedia que están viviendo las familias en Laguna Larga. Algo que no se ha hecho referencia es a los abortos que hubieron durante el desalojo. Desde el 2 de junio hubieron 3 casos de abortos a partir de que las personas o las compañeras embarazadas tuvieron que salir básicamente huyendo de las tierras que han tenido por 18 años. No entendemos cuál es el interés actual del CONAP, que 18 años después de haber dado la autorización para que la comunidad desde el 2005 tuviera una escuela, tuviera un COCODE legalmente reconocido, haya sucedido esta violación de derechos humanos que hoy se reafirma y sobre todo que coloca en riesgo inminente de pérdidas humanas a partir de no tener acceso al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda y el derecho a la vida misma que está consagrada en la Constitución Política de la República. Entonces estamos ante un Estado que no es garantista de derechos humanos y estamos ante otra tragedia humanitaria si no tomamos las medidas pertinentes. Este caso de Laguna Larga es emblemático porque son los patrones sistemáticos de todas las comunidades que han sido desalojadas y que no tienen hoy por hoy una atención por parte del gobierno de la República. Tenemos registrados actualmente 3 medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero tenemos 10 casos de desalojos, comunidades que están desalojadas actualmente. Entonces, si no lo colocamos como un tema de prioridad para el país, vamos a seguir perdiendo vidas humanas como ha sucedido en otras tragedias a nivel nacional. Volvemos a repetir, este caso de Laguna Larga se puede convertir en otra tragedia humanitaria como lo sucedió con los compañeros que lamentablemente se perdieron vidas en el volcán de fuego. Y también esto vuelve a reafirmar lo que ya la Comisión de Verificación de Violaciones de Derechos Humanos, que fue conformada por el diputado Leocadio Huracán en el año anterior, había previsto de que si no se atendía pronto la emergencia, íbamos a seguir teniendo violaciones a derechos humanos. Nosotros pudimos estar el 2 de junio en Laguna Larga y un año después las condiciones son peores de que cuando fueron desalojadas y eso lo podríamos reafirmar muy fehacientemente. Entonces esperaríamos que el gobierno de Guatemala asuma con toda responsabilidad poder atender esta crisis humanitaria que ya se ve y se resiente y sobre todo con el problema binacional que tenemos Guatemala-México, considerando que los compañeros cabalmente están en la línea fronteriza entre Guatemala y México y pareciera ser que es una política de expulsión la que se está implementando actualmente por parte del Estado de Guatemala. Voces Mesoamericanas está ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en México, y estamos brindando acompañamiento integral a Laguna Larga desde
desde el momento del desalojo en que nos informaron sobre la situación. Y pues queremos constatar de manera muy concreta la situación que están viviendo los niños, las niñas y las adolescentes en cuanto a la violación a los derechos de los niños y las niñas, la violación a la Convención de los Derechos de la Niñez y de la Juventud, en todos los derechos económicos, sociales, culturales, la educación, la salud, el esparcimiento, la privacidad, con impactos psicosociales muy profundos que hemos estado detectando por el cúmulo ya de un año del desalojo y un impacto, un trauma que se sigue viviendo día tras día, noche tras noche, por la violencia con la que actuó el Estado guatemalteco. En este sentido también, junto con las 3 personas que perdieron a sus bebés, también hay 2 adultos mayores que fallecieron en los días previos por el estrés provocado por la amenaza del desalojo. Entonces la comunidad ya contabiliza 5 muertes por esta violación múltiple a los derechos humanos. Y también pues la situación de las mujeres es particularmente delicada. Las mujeres están teniendo que solventar un cambio, una transformación en la vida de la comunidad, y impacta de manera muy profunda a todas las mujeres de la comunidad. En este sentido, pues se reivindica también con esta resolución del Procurador de Derechos Humanos un desplazamiento forzado, lo que nosotros denominamos un desplazamiento forzado transfronterizo, con una violación al debido proceso, en donde por lo tanto no tiene validez todos estos actos que sin embargo en los hechos se están ejecutando por parte del CONAP y del Ejército. Y también pues es importante denunciar los intereses transnacionales que están detrás de este tipo de desalojos, intereses transnacionales que son conservacionistas y que no ven una compatibilidad entre la conservación de la naturaleza y la vida humana, en una total incongruencia, y que también se reconocen intereses extractivistas detrás de estos operativos, que provocan a su vez pues despojo y militarización de los territorios y de las fronteras, al mismo tiempo que buscan destruir la vida comunitaria y la vida campesina de los pueblos. Entonces, en este sentido, pues el llamamiento que hacemos en solidaridad desde México, diversas organizaciones nacionales e internacionales que estamos con la comunidad de Laguna Larga acompañando en diversos temas, pues podemos documentar toda esta serie de violaciones a derechos humanos y una crisis humanitaria que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos a punto de poder sufrir pérdidas mucho más lamentables todavía, y por lo tanto de aquí viene la exigencia de un retorno provisional por razones humanitarias, en tanto se garantiza el respeto de los derechos humanos, que ahora el procurador ratifica la violación a los mismos. Entonces, pues, esto es un poco de lo que tenemos a nivel del acompañamiento binacional. Ratificar que efectivamente, tal y como ya lo dijo la señora procuradora, esta resolución viene a ratificar las violaciones a los derechos humanos de la comunidad Laguna Larga, pero queríamos hacer énfasis en que se ha cumplido un año del desalojo forzado, pero también nosotros le hemos llamado desplazamiento interno de la comunidad Laguna Larga. Este tema se está tocando ya a un nivel internacional. Hay medidas cautelares decretadas desde septiembre del año 2017 en favor de la comunidad, que hasta el día de hoy el Estado de Guatemala ha sido incapaz de cumplir. Pero lo más grave es que está poniendo en crisis y en riesgo no solamente la salud, la integridad, sino hasta la vida de ciudadanos guatemaltecos. Y en ese sentido se están violentando derechos a la vida digna, a la seguridad alimentaria, a la salud, a la educación de los ciudadanos guatemaltecos que están asentados en la comunidad de la Laguna Larga. Y por eso, como asesores, estamos considerando que efectivamente el Estado de Guatemala, a través de sus funcionarios de gobierno de turno, están comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala, y en base a eso estamos considerando presentar próximamente una petición
por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra la comunidad de Laguna Larga, pero podrían agregarse otras comunidades que están en la misma situación. Y lo que estamos analizando es si esa petición se presentará ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o ante el Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es obvio que el Estado no tiene una voluntad política, o más bien dicho, el gobierno de turno no tiene una voluntad política de querer atender este tipo de problemáticas profundas, tal y como lo decía el representante del diputado en esta mesa. Hemos tenido en este gobierno una serie de situaciones que evidencian la incapacidad del personal de gobierno y funcionarios de gobierno para atender estas crisis. Y lo que esperaríamos es que hubiera una acción de prevención para evitar noticias fatales. En el mismo desalojo previo se murieron 2 personas por el impacto del desalojo y hubieron 3 abortos atendidos por el Servicio Médico de México. Entonces, teniendo estos antecedentes, sí consideramos que el Estado debiera tener una preocupación más profunda y no solamente en papel, y por eso consideramos y muy valiosos y agradecemos mucho a la Procuradora Adjunta el haberse atrevido a hacer el viaje, no en helicóptero, eso quiero aclarar también. Los funcionarios de gobierno que han visitado la Laguna Larga lo han hecho en helicóptero, a excepción de la Procuradora Adjunta que hizo el viaje como lo han hecho todos los demás, es decir, por tierra, conociendo los avatares que don Constantino, Silverio y los demás comunitarios hacen para venir hasta acá a compartir sus angustias, para venir hasta acá ante los funcionarios a pedir una solución. Y no están pidiendo nada regalado, están pidiendo que les devuelvan lo que ellos mismos construyeron. Tienen capacidades instaladas, como decía don Constantino, 17 años de sembrar y cosechar pepitoria, pero ellos mismos se abrieron un mercado. El Estado nunca les abrió un mercado, ellos tenían un mercado abierto con México. Entonces son capacidades instaladas que se están poniendo en riesgo, pero tenemos una miopía de funcionarios de gobiernos que no son capaces de ver esas capacidades en campesinos que, si tuvieran por lo menos el respaldo político, fueran una comunidad más próspera de lo que ya eran. Entonces, en esas consideraciones agradecemos la resolución atinada de la Procuradora Adjunta en relación a declarar violador de derechos humanos al Estado de Guatemala y a sus funcionarios, particularmente del Ejecutivo, por no atender la crisis de la comunidad Laguna Larga, pero también hacemos énfasis en que como asesores y con la comunidad estamos analizando plantear ya una petición formal por graves violaciones a derechos humanos ante un ente internacional. Agradecemos a la Procuradora Adjunta por darnos este espacio y a la vez por la resolución emitida en contra del Estado de Guatemala. En la visita que fuimos a realizar el pasado 2 de junio, constatamos fehacientemente que es un caso notorio de racismo y discriminación, de exclusión que se vive en la comunidad de Laguna Larga. El caso de violencia que ha ejercido el gobierno a través del desplazamiento forzado, la violencia ejercida en contra de niños y niñas que tienen un futuro, que deben tener un futuro mediante la educación, mediante la salud, realmente ha sido truncado en el caso de Laguna Larga y en el caso de CCDA, que no solo acompañamos a esta comunidad, también han habido otros desalojos en donde también se han solicitado medidas cautelares. En el caso de Chavilchoch, que también no solo no se le ha llevado alimentos, sino que cuando se le ha llevado alimentos, se le ha llevado alimentos
pasados, ya vencidos y ya próximos a vencer. Es lamentable que en este gobierno no se garantice, que los gobiernos de turno no garanticen y que no hayan garantías constitucionales que enmarca la Constitución Política de la República de Guatemala. Muchas gracias.